UMED, Universidad Mexicana de Educación a Distancia. ¿Cómo están? Soy Eder Espinosa Duarte, alumno de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Actualmente curso la maestría en Ciencias Penales, la materia Teoría Jurídica del Delito, impartida por el catedrático Dr. Juan Manuel Ortega Maldonado. Mi tema para esta ocasión, la extinción de la responsabilidad penal. Espero y sea de su agrado. Gracias. Concurso de delitos. Se habla de la concurrencia de delitos ante la posibilidad de diversos fenómenos antijurídicos, de alguna manera relacionados. Concurrencia que se puede dar en dos sentidos, el de concurso real y el concurso ideal. La necesidad de esclarecer cómo operan las normas penales ante el concurso se da ante una conducta reiteradamente delictuosa, de un mismo agente o de diversos resultados, estos obtenidos a partir de ella y de donde se emerge. Este concurso lo podemos dividir en 4 acciones: la unidad de acción y de resultado. Segundo, la unidad de acción y la pluralidad de resultados, conocido como concurso ideal o formal. Tercera, pluralidad de acciones con un solo resultado, conocido como el delito continuo. Y por último, la pluralidad de acciones y de resultados, conocida comúnmente como concurso real o material. Concurso real o material. El concurso real y su punición. En el primitivo texto del artículo 18 del Código Penal, dando relevancia en el concurso real a la necesidad de una sola condena, con justificado espíritu de la justicia. Siguiendo en este aspecto la más clásica de las corrientes, se declaró que la acumulación, siempre que alguno es juzgado a la vez por varios delitos ejecutados en actos distintos, si no ha pronunciado antes sentencia irrevocable y la acción para perseguirlos no está prescrita. Por ello, comentando dicho texto, afirmamos que se daría el concurso real y por ello la acumulación, cuando concurrieran los siguientes requisitos. Inciso A. Que existiera identidad en el sujeto activo. Inciso B. Que hubiera una pluralidad de conductas. Inciso C. Que se diera una pluralidad de delitos. Inciso D. Que no existiera sentencia irrevocable respecto a los delitos en concurso. Y por último, que la acción penal no se encontrara prescrita. En esta imagen recordamos el artículo 18 de la Codificación Penal Federal, en el cual nos menciona y se ocupa del concurso real y del concurso ideal, declarando con relación al primero, que existe un concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. En tanto el Código vigente del Distrito Federal contempla que dichas figuras en el artículo 28, ocupándose del concurso real en su párrafo segundo, y al expresar: hay concurso real cuando con pluralidad de acciones u omisiones se cometen varios delitos, limitando a ambos dispositivos su noción a dicha pluralidad de conducias y tipos penales, con diversas realidades temporales, sin introducir en ellas cuestiones de tipo eminentemente procesal y que constituyen condición necesaria para la aplicación de la regla punitiva correspondiente, pero que nada tiene que hacer en su concepto sustantivo. La punición del concurso real o material ha sido considerada en los diversos sistemas a los cuales habremos de referirnos de inmediato. El sistema de la acumulación material de penas, en el cual nos refiere que este sistema se ha de consistir en la aplicación de todas las penas que corresponden a cada delito cometido, las cuales habrán de ser compurgadas simultáneamente, si ello fuera posible. En caso contrario, se compurgarían de forma sucesiva. Este procedimiento ha sido declarado inaplicable material y psicológicamente tratándose de delitos graves, pues la aplicación de todas las penas excedería en muchos casos la vida de un hombre. Sistema de la absorción de penas. Este sistema pretende aplicar la pena correspondiente al delito más grave, considerando a los demás delitos cometidos como circunstancias agravantes. Esta escala penal del delito más grave, lo cual se puede dejar prácticamente en la impunidad de una serie de hechos. El sistema de la acumulación jurídica. Este método se hace consistir en la suma de las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, pero autorizando una proporcional reducción de las mismas y fijando un límite máximo que no puede ser rebasada por el juzgador. Recordemos que en el artículo 19 del Código Federal declara
que no hay concurso citado, las conductas constituyan un delito continuado. Regla que excluye la posibilidad de una acumulación de penas y la que en nuestra opinión es absolutamente innecesaria, por entenderse que cuando se está en presencia de un delito continuado no puede, en manera alguna, por la unidad que lo caracteriza, confundirse con un concurso de delitos. El delito continuado excluye necesariamente al concurso. Derivado a lo antes citado, hacemos mención de un ejemplo de concurso real. En este es un asalto a una institución bancaria. Los asaltantes pretenden llevarse el dinero de la bóveda. Primeramente amagan y golpean a los guardias de seguridad hasta someterlos. Acto seguido, golpean al gerente de la institución para que les dé la combinación de la bóveda, el cual manifiesta que la combinación es de tiempo y que no hay manera de abrirla. Posteriormente colocan explosivos para abrirla. Al estallar dichos explosivos, la bóveda se abre destruyéndola, así como parte del edificio. Los asaltantes se llevan el dinero y en su huida hacen algunos disparos, hiriendo a 3 de los empleados. Asimismo, al abordar su vehículo, chocan hasta en 2 ocasiones con vehículos que transitan por la calle por donde escapan. Derivado a lo antes citado, los delitos cometidos en dicha acción son robo, lesiones y daños en propiedad ajena, teniendo como resultados una pluralidad de acción y una pluralidad de resultados. La primera conducta, el robo; la segunda conducta, las lesiones; y por último, una tercera conducta que nos conlleva al daño en propiedad ajena. Concurso ideal o formal. En el mismo artículo 18 del Código Penal Federal vigente, declara la existencia del concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Oportunamente distinguimos el concurso aparente de normas del concurso ideal, ya que si bien en ambos aparece una concurrencia de normas, en el primero las normas son incompatibles entre sí y por ello la aplicable excluye a las demás, en tanto en el segundo existe una compatibilidad entre las mismas, lo que origina un auténtico concurso. El Código del Distrito Federal en vigor se ocupa del concurso ideal en su artículo 28, diciendo: hay concurso ideal cuando con una sola acción o una sola omisión se cometen varios delitos. Recordemos que son elementos o requisitos del concurso ideal o formal una conducta, que sea la acción o omisión, una pluralidad de delitos y por último el carácter compatible entre las normas en concurso. Razones para separar y diferenciar el concurso ideal del concurso real. A pesar de que en ambos hay una pluralidad de violaciones a las leyes penales, radica evidentemente en la unidad de la conducta, acción lata, o del hecho que implica también una culpabilidad singular. En la legislación del Distrito Federal, el primer párrafo del artículo 79 señala que en caso de concurso ideal se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas. Todo esto correspondiente de los delitos restantes. Si las sanciones aplicables son de la misma naturaleza, cuando sean de diversa naturaleza podremos imponer las penas correspondientes a los delitos restantes. No olvidemos que en ningún caso la pena aplicable podrá exceder de los máximos señalados en el título tercero del libro primero de este código. La ley penal local determina sanciones diversas al concurso ideal homogéneas y al concurso ideal heterogéneo, siendo evidentemente para que se agrave la correspondiente del segundo de ellos, aunque en ambos casos el juzgador tiene una potestad de acumular las penas. En cuanto a la codificación federal, el artículo 64 adopta un sistema distinto por cuanto, sin distinguir entre dichas formas de concurso ideal, determinan que en caso de dicho concurso se aplicará la pena correspondiente del delito que merezca, la mayor que se aumenta, hasta una mitad más del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el título segundo de su libro primero. Recordemos que las clases del concurso ideal, la identidad o diversidad de las lesiones jurídicas distinguen al concurso ideal homogéneo del concurso ideal heterogéneo. En el primero, como expresa Maurach, la misma conducta-acción cumple repetidamente el mismo tipo, en tanto que en el concurso ideal heterogéneo, la única conducta
infringe varios tipos penales. Requisitos del concurso ideal homogéneo. Una conducta. Varias lesiones jurídicas iguales, compatibles entre sí. En cambio, los requisitos del concurso ideal heterogéneo, obtenemos una conducta, varias lesiones jurídicas distintas y compatibles entre sí. Un claro ejemplo de un concurso ideal sería un terrorista coloca un explosivo de gran capacidad destructiva en una terminal de autobuses. Después de programarla para que explote a determinado tiempo, la pretensión principal del terrorista es el robo a la taquilla. Este explota, causando la muerte a 10 personas, lesionando a otras 10 y destruyendo parte de 5 autobuses, así como daños materiales en el edificio en mención. Los delitos cometidos con esta acción, en este ejemplo, son homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. La unidad de acción solamente es una, colocar un explosivo. Y la pluralidad de los resultados que obtenemos con dicha acción es el robo, las lesiones y el daño en propiedad ajena. La extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, como medida de la culpabilidad y como medida de la pena, no cesa o se extingue sino en los casos que la ley señala, sea por el medio normal y lógico del cumplimiento de la pena impuesta o excepcionalmente por razones de orden natural imposibles de no reconocer, como la muerte del responsable, o por cuestiones de política criminal como la amnistía, o por la elemental justicia que cual fehacientemente se acredite la inocencia del condenado al que se le debe otorgar el indulto, o bien cuando se otorgue el perdón del ofendido en aquellos ilícitos que se permita otorgarlo, o en el caso que la pena haya prescrito, o cuando se aplique el principio de no bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, o cuando una ley posterior derogue lo que sirvió de base para la sanción penal o que resulte más favorable. Clases de la extinción de la pena. Se divide en el cumplimiento de la pena, muerte del delincuente, amnistía, indulto, reconocimiento de inocencia, perdón del ofendido o legitimidad para otorgarlo, rehabilitación, prescripción, vigencia de una nueva ley más favorable, sentencia anterior sobre los mismos hechos. La extinción de medidas de seguridad. El artículo 118 bis del Código Penal Federal regula la extinción de la medida de tratamiento cuando el inimputable sujeto a una medida de tratamiento se encontrare prófugo o posteriormente fuera detenido. La ejecución de la medida de tratamiento se considera extinguida si se acredita que las condiciones personales del sujeto no corresponden ya o las que hubiera dado origen a su imposición. En esta diapositiva hacemos referencia al Código Penal para el Estado de Sinaloa. En el libro primero, parte general, título quinto, extinción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad, existen las reglas generales. Artículo 106. Son causas de la extinción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas las siguientes: cumplimiento de la pena o medida de seguridad, muerte del inculpado o sentenciado, amnistía, perdón del ofendido, en los delitos de querella, rehabilitación, indulto, reconocimiento de inocencia, prescripción y las demás que se señalen en las leyes. También hace referencia los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118. El artículo 92 del Código Penal rige sobre la amnistía, voz cuya raíz es olvido, olvidar el delito perpetrado, o hacer a un lado sus consecuencias en vista de intereses sociales superiores. Es una medida de paz pública, cimentada en la paz política. El precepto recoge las dos formas de amnistía,
a saber, propia, que extingue la pretensión y pone fin, por ende, a la averiguación previa penal y al proceso y a la sanción, e impropia, que sólo agota la sanción y por ello se asemeja al indulto. La amnistía es una facultad del Poder Legislativo y se concentra en una ley. Fracción 22 del artículo 73 de la Constitución. Atribuye al Congreso de la Unión la potestad de conceder amnistías por delitos. La amnistía extingue la pretensión y las sanciones, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola. La última estipulación es excesiva porque priva y parecer privar del derecho a la reparación acredita en la sentencia un acto político no debiera desposeer al ofendido de un derecho patrimonial. En nuestra historia jurídica, que ha conocido numerosos discordias civiles, son repercusiones penales. Hay abundantes casos de amnistía. El primero fue probablemente la circular del Ministerio de Gracia y Justicia el 9 de marzo de 1820, al suprimirse el Tribunal de la Inquisición. Otro, la libertad de presos por delitos de opinión, que ordenó el Congreso el 15 de marzo de 1922. En 1976 se dictó una ley de amnistía a favor de las personas en contra de las que se ejercitó acción penal por delitos de sedición e invitación a la rebelión en el fuero federal y por resistencia las particulares en el fuero común del Distrito Federal, así como por delitos conexos con los anteriores. En 1978 se expidió otra ley de la materia que abarcó los responsables de delitos calificados por la ley como políticos y a quienes, formando parte de grupos de impulsados por movimientos políticos, hubiese cometido otros ilícitos con el propósito de alterar la vida institucional del país. Es importante mencionar, asimismo, un ordenamiento singular, expedido a raíz del conflicto armado en Chiapas a final de 1993, con el propósito de crear condiciones para el entendimiento entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Dicho ordenamiento suspendió la persecución penal de los involucrados en ese movimiento. Se denominó Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Fue promulgada el 10 de marzo de 1995 y publicado el 2 de ese mismo mes. Ley de Amnistía, Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 1994. El conflicto armado en Chiapas, que se inició el 1 de enero de 1994, encontró la rápida respuesta militar del gobierno de la República. Un movimiento de guerrilla es inviable en las condiciones del mundo presente cuando la historia de los últimos años ha revelado que las guerras civiles se extienden en un curso indefinido de empates macabros. La desaparición del bloque soviético y de la propia Unión Soviética abolieron la opción de la lucha armada como opción estratégica para alcanzar el poder. A consecuencia, distintos movimientos guerrilleros y los respectivos gobiernos afectados se han orientado por la vía de la negociación para establecer nuevos modelos de convivencia política. En el Código Penal del Estado de Sinaloa, en el capítulo 4, artículo 113, la amnistía distingue la pretensión punitiva o las penas o medidas de seguridad impuestas a excepciones del decomiso y de la reparación de los daños y perjuicios, en los términos de la ley que se dictare concediéndola si ésta no se expresare su alcance. Se entenderá que la pretensión punitiva y las penas y medidas de seguridad se extinguen con todos sus efectos con relación a todos los responsables del delito. Buenas noches, pues aquí culmina mi videograbación en la que agradecemos de antemano al doctor Juan Manuel Ortega Maldonado como mi asesor, esperando que este pequeño trabajo sea de su agrado y esperando sus comentarios en ello. Muchas gracias y seguimos en contacto y en clase. Hasta luego.